Buenas tardes. Les compartí a los jefes de grupo la presentación, si me pueden apoyar proyectando. Sí, doctora, ya vamos. Gracias. Primero vamos a ver sepsis neonatal. Sí, doctora, en un momento. Gracias. Muchas gracias. ¿Sí ven la presentación? La siguiente, por favor. Bueno, pues vamos a ver este tema de sepsis neonatal. La que sigue. Comenzamos con nuestra definición. La sepsis neonatal se considera pues una complicación a nivel de la etapa neonatal, que ya dijimos que es de los 0 a los 28 días, donde los organismos de los neonatos responden de forma inmunitaria a un proceso infeccioso. La siguiente, por favor. De acuerdo a la epidemiología o datos epidemiológicos, aproximadamente 9 millones de niños menores de 5 años mueren cada año a consecuencia de la sepsis, y el riesgo de muerte o el riesgo de la mortalidad de niños también que tienen alguna afección a nivel sistémico por un proceso infeccioso es sobre todo en aquellos pacientes que tienen prematurez o antecedente de prematurez, y los que se encuentran dentro de los primeros 28 días de vida, hablando como tal de la sepsis neonatal. Generalmente las consecuencias de la muerte en estos pacientes con antecedente de prematurez pues han sido infecciones que pueden ser adquiridas tanto a nivel perinatal por alguna ruptura prematura de membranas, o en los primeros días de vida alguna consecuencia de algún proceso infeccioso bacteriano adquirido durante el parto o el trabajo de parto. Y bueno, pues a nivel internacional se han alcanzado cifras hasta de 5.1 millones de pacientes que han muerto a consecuencia de sepsis, y también pues hasta esto se ha visto en una reducción para el año 2020 o ya para la siguiente década. Se ha visto una reducción pues por la presencia de antimicrobianos nuevos, por la presencia de guías que nos van a favorecer para el reconocimiento temprano de la sepsis neonatal. Entonces, pues actualmente pues tenemos ya, lo vamos a ver más adelante, algunos datos de reconocimiento temprano de sepsis que han permitido que estas cifras de muerte disminuyan. Sin embargo, no han disminuido los casos, ¿no? Como tal. La que sigue, por favor. Aquí tenemos la incidencia. La incidencia de la presencia de sepsis neonatal es de 1 a 5 por cada 1000 nacidos vivos. Esto dependerá mucho del área donde se encuentre nuestro paciente, ¿no? Les decía que hay hospitales que son nuevos, cuyas tasas son menores. Las tasas pueden ser más bajas que esto, pero hay también hospitales que son más viejitos o que son UCINes que son más viejitas y que tienen mayores cifras de incidencia de sepsis neonatal.
Se considera que la sepsis neonatal es la responsable del 30 al 50% de las muertes neonatales en países como México, y se asocia también esto que el 10% de los recién nacidos van a desarrollar cualquier grado o cualquier tipo de sepsis. La siguiente, por favor. Vamos a ver la siguiente diapositiva, que es la clasificación. Les decía hace un rato que se estima que el 10% de los neonatos iban a presentar cualquier tipo de sepsis, ¿no? Entonces, hablando de cualquier tipo de sepsis, estamos hablando de una clasificación. Y esta clasificación se asocia al tiempo de aparición de los síntomas de sepsis. Tenemos una sepsis que se conoce como sepsis precoz o sepsis neonatal temprana. Así vienen las guías de perinato, sepsis neonatal temprana. Y la sepsis neonatal temprana se va a definir como la infección neonatal que se presenta dentro de las primeras 72 horas de vida y que generalmente pues obedece a una transmisión de tipo vertical, ¿no? Es decir, adquirida a través del traspaso placentario, pero que el neonato obtiene estos microorganismos todavía dentro de la cavidad uterina. Generalmente son microorganismos que están asociados obviamente al tracto genitourinario materno. ¿Qué bacterias son con frecuencia? Bueno, Streptococcus agalactiae, que es el estreptococo del grupo B, Escherichia coli, algunos grupos de Staphylococcus, Klebsiella también tenemos Klebsiella pneumoniae, Listeria monocytogenes, que pueden ser microorganismos que se van a encontrar en el tracto genitourinario materno y que nuestro bebé se va a colonizar, ¿no? Y pues generalmente la presentación clínica asociada a una sepsis neonatal temprana o el foco de donde se origina la sepsis va a ser generalmente de tipo pulmonar. Y tenemos pues la sepsis neonatal tardía o también conocida como sepsis tardía, que se presenta después de las 72 horas de vida y que generalmente obedece a una respuesta de una transmisión horizontal, es decir, adquirida ya sea en forma comunitaria en la casa o en la vía hospitalaria, ¿no? Un paciente que ingresa a lo mejor por una asfixia o por una policitemia, que no tenía sepsis y que después de las 72 horas presenta sepsis, pues considerar también a agentes microbianos intrahospitalarios, ¿no? Como por ejemplo Klebsiella también, especies, Klebsiella puede ser oxitoca, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus también, Staphylococcus coagulasa negativos, que pueden ser también parte de la misma microbiota intrahospitalaria. Y también tendremos que considerar obviamente los propios, ¿no? Porque también hay pacientes que a lo mejor tardan un poco más en generar el proceso séptico y también, por eso les decía, también tendremos que considerar, no es nada más considerar a los hospitalarios, sino tendremos que considerar a los propios y a los hospitalarios, y habitualmente en las presentaciones clínicas de este tipo de sepsis van a ser bacteriemias, es decir, que haya circulación de la bacteria en el torrente sanguíneo, y meningitis, ¿no? Que generalmente son las que se asocian. Hay también posibilidades, como lo marca ahí en el recuadro de color coral, en el circulito o en el óvalo circulito, eh, sepsis que pueden ser de índole no bacteriano, ¿no? Generalmente se van a asociar también a microorganismos no bacterianos de la madre, ¿no? Como por ejemplo, hay infecciones por hongos como cándida, enterovirus o virus herpes simple, hasta en el 1% de los casos. Es complicado que un bebé que presenta datos de sepsis clínica eh, eh, de tratamiento considerando que pudiera ser algo bacteriano. Es poco frecuente, pero no imposible que un paciente presente sepsis por algún virus, ¿no? Y si la mamá presenta alguna infección viral documentada,
pues es más fácil que nosotros podamos establecer que ese recién nacido, su proceso infeccioso está siendo de índole viral. Pero les decía, ¿no? Siempre consideraremos las dos posibilidades, que sea alguna situación viral, pero sin dejar de lado el pensamiento bacteriano. La que sigue, por favor. Vamos a tener ciertos factores de riesgo. Dentro de estos factores de riesgo vamos a tener factores generalmente asociados a la madre y los propios del recién nacido. Dentro de la madre, pues el antecedente de infección de vías urinarias, la cual se presente dentro de las 2 semanas previas al o Doctora, disculpe, no se escucha lo que dice. ¿Listo? ¿Me escuchan? Sí, doctora. Bien, bueno, comentábamos de los antecedentes. Les decía que, bueno, la infección de vías urinarias, la cual se presenta 2 semanas antes del periodo del parto, es un factor de riesgo para desarrollo de sepsis neonatal. Asimismo, la infección vaginal, la cual puede ser infecciones vaginales repetidas o bien que hayan sido parcialmente tratadas, que no hayan recibido tratamiento o que pues sean recurrentes durante todo el embarazo. También el antecedente de bacteriuria asintomática, y les comentaba que se ve en 7º semestre infectología, pero la infección de vías urinarias de tipo bacteriuria asintomática se ve en urología, ¿no? Y les comentaba que si ustedes recuerdan de esa clase de urología, pues la bacteriuria asintomática no necesita tratamiento, a excepción de algunas condiciones propias del huésped, como lo es los antecedentes de inmunosupresión, el embarazo, alguna patología concomitante. Entonces, bueno, en este caso tenemos precisamente el embarazo como un factor de riesgo para tener que dar tratamiento a la bacteriuria asintomática. Mujeres embarazadas que tienen persistencia de bacteriuria asintomática, tendremos que considerar como un factor de riesgo materno para sepsis neonatal. Asimismo, el trabajo de parto prolongado también es un factor de riesgo materno para desarrollo de sepsis.
porque recordar que en el trabajo de parto prolongado generalmente ya hay ruptura de membranas o se rompen las membranas para facilitar el trabajo de parto y pues las embarazadas están vulnerables a adquirir cualquier microorganismo. Hola, perdón, se cortó. ¿Me Sí, escuchan? doctora. Bien. Sí. Bueno, entonces, y aparte del trabajo de parto prolongado, ¿no? Que tiene que ver con esa comunicación que hay por la ruptura de membranas que se hace de forma artificial o natural, pero que se hace durante el trabajo de parto y que esto condiciona pues que se contamine la zona, ¿no? También pues el antecedente de ruptura prematura de membranas mayor a 18 horas es un factor de riesgo materno para desarrollo de sepsis, el antecedente de algún proceso infeccioso en la madre de tipo septicemia, la corioamnionitis, que generalmente aquí el que nos dice es el ginecólogo, ¿no? Palpo o toco la cavidad caliente, pues ya esos son datos de corioamnionitis, aparte de un líquido amniótico fétido o turbio, que también pudiera condicionar un proceso de infección y la bacteremia asociada a caries dentales, que también durante el embarazo recuerden que uno de los factores importantes es la salud bucal, porque pueden condicionar problemas de bacteremia en la madre y esto condiciona problemas sépticos en los bebés. Esos son los maternos y ahora que vayan a la práctica van a encontrar como los diagnósticos también dicen potencialmente infectado por factores de riesgo maternos, ¿no? O de acuerdo a factores de riesgo maternos. Porque pues nosotros también como pediatras vemos esa parte, ¿no? Que es otro diagnóstico que ustedes ya sabrían hacer. A ver qué factores maternos tiene, entonces es un bebé potencialmente infectado por factores maternos y esos son los factores de riesgo maternos. Ahora vamos a ver los propios del neonato, ¿no? Porque también el recién nacido pues va a tener sus propios factores de riesgo. Dentro de estos factores de riesgo tenemos el antecedente de prematurez, que ya vimos que son bebés súper vulnerables porque su sistema inmunológico pues está deficiente, todo a nivel de respuesta celular innata, o sea, todo está muy deteriorado pues por el mismo antecedente de prematurez. El antecedente de asfixia es otro factor de riesgo, ya que cuando se hace la reanimación, pues se hace con situaciones, con dispositivos externos o que pueden estar colonizados, ¿no? También, y eso favorecer la infección. El bajo peso al nacer, que tiene que ver con lo mismo fundamento que la prematurez, la contaminación de las mucosas o del cordón umbilical por heces maternas, sobre todo en bebés que nacen por parto por la vía vaginal, la mamá al pujar, hay muchas que se evacúan y eso ustedes lo han visto en su práctica también. El antecedente de múltiples procedimientos, sobre todo en recién nacidos que tienen algún factor de riesgo importante como la asfixia, la policitemia, la ictericia, la hiperbilirrubinemia, que son necesidades de que el bebé tiene de hacer algún procedimiento con colocación de catéteres, ya sea catéteres venosos, cánulas endotraqueales, múltiples punciones, tomas de muestras, todo esto hace que el bebé también sea potencialmente infectado o que tenga alto riesgo de desarrollo de sepsis por ser multiinvadido. El hacinamiento intrahospitalario, que son salas que generalmente están muy llenas de pacientes y que tal vez alguno de ellos tenga algún factor de riesgo o tenga ya una sepsis neonatal temprana, pues puede infectarnos al resto de los pacientes. Y también, bueno, en bebés que están alimentados de forma artificial en los domicilios también es un factor de riesgo, ¿no? La alimentación con con leche artificial o con los ayunos prolongados inclusive pueden condicionar también un problema. La que sigue, por favor. Bueno, dentro de la fisiopatología en este algoritmo,
pues la sepsis está determinada por algún microorganismo, sea de tipo bacteriano o viral. Dijimos que predominantemente son de tipo bacterianos, ¿no? Estos van a causar pues un daño a nivel endotelial. Incrementa por un lado, en el lado derecho vemos que hay un incremento, una respuesta primaria con la elevación de leucocitos. Los recién nacidos de forma natural o convencional tienen un número grande de leucocitos, ¿no? Un bebé, entre más prematuro sea, más leucocitos va a tener. Pueden tener hasta 25,000 leucocitos y ser normal. Los leucocitos en los recién nacidos también tenemos tablas, así como se las he ido mostrando. Tenemos tablas que ustedes pueden descargar sin problema para saber, de acuerdo a los días de vida y a las semanas de edad gestacional, cuántos son los leucocitos permitidos, ¿no? Porque a lo mejor ustedes, cuando sean internos, van a ir a recoger una biometría hemática y cuando la vean van a ver 26,000 leucos. Van a decir, "Ah, este está súper infectado". No, en realidad son leucocitos que todavía le pueden quedar para la edad, sobre todo si es un prematuro. Entonces, esas tablitas las pueden descargar. Pero bueno, como parte de la fisiopatología de la sepsis, pues los microorganismos como tal, pues van a producir en primera respuesta una elevación de estos leucocitos. Al elevarse estos leucocitos dentro de la misma respuesta primaria, pues va a haber liberación de mediadores propios de la inflamación, como el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1,6, también la elevación de la hemoglobina media, la prostaglandina E2, tromboxanos, leucotrienos, prostaciclinas. Todos estos son mediadores inflamatorios, pues que van a favorecer obviamente el proceso de inflamación. ¿Sí ven completa la presentación? Sí, doctora. Sí, ¿verdad? Ok, gracias. Bien, y esto, bueno, va a favorecer una inflamación, que es el término que no aparece ahí. Esta inflamación va a condicionar un efecto de inmunosupresión. El paciente, pues a este nivel o a nivel ya sistémico, va a presentar fiebre, ¿verdad? Por estas, se llaman lo que eleva la fiebre es la prostaglandina E2, pero esta prostaglandina E2 se va a estimular a través de pirógenos endógenos, ¿no? Los microorganismos funcionarían inmunológicamente como pirógenos exógenos que estimulan la liberación de todos estos mediadores y a su vez se estimulan los pirógenos endógenos, y estos pirógenos endógenos van a manifestarse con la prostaglandina o la estimulación de la prostaglandina, sobre todo E2, y eso provoca pues el incremento en la frecuencia cardíaca, el incremento en la frecuencia respiratoria, la presencia de la fiebre, liberación de catecolaminas, de glucocorticoides, y provocan también cambios en la glucosa. A veces generalmente se asocian a hiperglicemia, pero también hay hipoglucemia. Van a encontrar estos factores en los recién nacidos que se llama disglicemia. Pueden tener generalmente hiperglicemia, pero también pueden estar hipoglucémicos por un incremento en el metabolismo tisular. A su vez, estos microorganismos pues, van a provocar un daño endotelial que provoca una vasodilatación y aumento en la permeabilidad también a nivel vascular, lo que genera como consecuencia una hipoxia tisular. El paciente puede continuar con esta liberación de mediadores inflamatorios y provocar un estado procoagulante que puede desarrollar el paciente en una coagulación intravascular diseminada, que se asocia generalmente a isquemias o hemorragias. Entonces puede ser un proceso que sea limitado y que nada más tenga la parte derecha de la tabla, o bien puede ser un episodio prolongado que nos lleve al estado procoagulante y que condicione pues ya un efecto de una coagulación intravascular diseminada que lleve al paciente a poderse complicar, ¿sale? La que sigue, por favor. Vamos a ver ahora, de acuerdo a la clasificación, los factores de riesgo que pudiéramos tener para los dos tipos de sepsis, el sepsis neonatal temprana y la sepsis neonatal tardía. ¿Cuáles son los factores de riesgo de desarrollar una u otra? Dentro de la sepsis neonatal temprana, pues tenemos el bajo peso al nacer, el antecedente de prematurez, la fiebre materna. Aquí están mezclados, ¿no? Tanto de la madre como del niño,
pero es quienes pueden presentar sepsis neonatal temprana antes de las 72 horas de vida. El antecedente de la coriamnoitis, los líquidos amnióticos fétidos, el parto prolongado distóxico y la asfixia perinatal. Y del lado de la sepsis tardía, pues tenemos pacientes o el antecedente de hospitalizaciones en UCIN, la higiene deficiente, el bajo peso al nacer, la prematurez, también algunas deficiencias en los cuidados del cordón umbilical o del muñón umbilical, perdón, la alimentación artificial que ya habíamos visto, los procedimientos invasivos y pues algunas infecciones superficiales. Dentro de las infecciones superficiales está la onfalitis, que es también asociado al muñón umbilical, pero también la piodermitis, que puede ser por alguna lesiones a nivel de la piel, sobre todo en aquellos bebés que tienen algún antecedente de prematurez. La que sigue, por favor. Bien, vamos a ver en este esquema qué es lo que sucede a nivel de los órganos y sistemas respecto a las manifestaciones clínicas de la sepsis. Independientemente si sea sepsis neonatal temprana o tardía, se comportan clínicamente de una forma igual. Hablando del sistema nervioso central, vamos a encontrar al bebé con letargia, con irritabilidad, con hiporreflexia, tremor, que pueden ser temblores o convulsiones. Y también podemos tener en aquellos pacientes que tienen un mayor problema, una sepsis más avanzada, coma, la fontanela tensa o la fontanela bombada, que ya estaría hablando de que tenemos un edema cerebral o que tenemos un proceso meningio, movimientos oculares que pueden estar asociados a crisis convulsivas o nistagmus, hipotonía o hipertonía. Hablando del sistema respiratorio, generalmente los pacientes responden con la presencia de cianosis, quejido respiratorio, trastornos o respiraciones irregulares y en episodios avanzados podemos tener taquipnea, apneas, pausas respiratorias, retracciones respiratorias. A nivel gastrointestinal hay rechazo a la alimentación, succión débil, vómito, distensión abdominal. A nivel avanzado podemos tener diarrea, la presencia de residuos gástricos, que esto se mide con una sonda orogástrica. Son bebés que se alimentan de forma, se llama forzada, es decir, se les coloca una sondita y se administra la lechita y se mide el residuo. Si el residuo es mayor al 25% de lo que yo administré, vamos a pensar que le di 100 mililitros, ¿no? Y me está dejando 25 mililitros de los 100, pues es un residuo, o 30 mililitros de los 100, pues me está dejando más del 25%, ¿no? El antecedente de hepatoesplenomegalia también hablaría ya de un cambio clínico de una sepsis avanzada. A nivel de la piel, pues el bebé puede tener exantema, puede tener púrpura, es decir, petequias o puntilleo rojizo, o algunas pústulas, y a nivel ya local o a nivel avanzado podemos tener eritema alrededor del ombligo, que sería una onfalitis, la presencia de petequias diseminadas o hiperemia o cambios vasomotores, ¿no? Como podemos ver en la imagen de hasta abajo de la piernita, son cambios vasomotores o un aspecto reticulado de la piel. A nivel del sistema hematopoyético puede haber ictericia, que también se relaciona a sepsis por destrucción eritrocitaria, o datos de sangrado, cuando las plaquetas se encuentran muy bajas. Generalmente la biometría hemática pues, puede tener leucocitosis, trombocitopenia, anemia. Y en episodios avanzados, pues lesiones purpúricas, hematomas, equimosis, esplenomegalia también puede encontrar a la palpación abdominal. Y hablando del sistema circulatorio, pues podemos tener palidez, cianosis, aspecto terroso, piel marmórea o reticulada como la que estamos viendo, aspecto de la piel también así como en el marmoleado, ¿no? La piel fría, el llenado capilar alterado, ya retardado habitualmente, y podemos tener en episodios avanzados ya hipertensión o hipotensión. Los datos tempranos son que el paciente se manifieste con incremento un poquito en la tensión arterial, pero en episodios avanzados o tardíos de la sepsis ya vamos a tener hipotensión, que a veces no responde a los líquidos, ¿no? Que yo le administro una carga y no mejora la tensión arterial. Ya estaríamos hablando de un choque en estado avanzado.
el cual pues requiere ya del apoyo de aminas para poder incrementar la tensión superficial y también pues la presencia de taquipneas o arritmias. La que sigue, por favor. Vamos a tener en este cuadro algunos síntomas clínicos que son compartidos. No hay una clínica compartida que no es propia de un episodio avanzado o un episodio tardío, o bien de una sepsis, hablando de tipo bacteremia o a una meningitis. Los datos compartidos, pues los tenemos aquí presentes. Puede haber hipertermia y hipotermia, que son datos de respuesta inflamatoria sistémica, la dificultad para respirar, apneas, cianosis, ictericia, rechazo al alimento, la presencia de vómito, que esta puede estar asociado en los dos procesos, aunque a veces es más frecuente ver el residuo gástrico o el vómito en la sepsis general, diarreas, convulsiones y la fontanela abombada o las convulsiones nos están hablando que puede tratarse sobre todo de un caso de una neuroinfección. La que sigue, por favor. Bien, y tenemos pues otra entidad que es la infección asociada a los cuidados de la salud y que se puede clasificar también dentro del episodio de las de las sepsis tardías, ¿no? Porque son 72 horas después de haber estado hospitalizado. Pero cuando sí lo relaciono a una asociación a la atención de la salud, pues cuando se documenta un agente microbiano de tipo intrahospitalario, ya que la infección intrahospitalaria neonatal pues se adquiere por contagio dentro de la unidad y que son microorganismos que se comparten con otros pacientes, ¿no? O ya sea pues en alguna colonización conocida dentro del personal de salud, o bien si yo tengo un bebé que desarrolló una sepsis por Klebsiella oxytoca, que generalmente es intrahospitalaria, y luego vuelvo a tener otro bebé que tiene la misma asociación, pues estaremos hablando que son bebés que se infectaron dentro del hospital, ¿no? Entonces, independientemente de que lo clasifique como tardía, pues es de tipo asociado a los cuidados de la salud porque se adquirió dentro de la unidad hospitalaria y no tuvo que ver pues con algún antecedente personal o materno. La que sigue, por favor. Bien, dentro de estos principios generales para la adquisición de sepsis neonatal está principalmente la fuente inicial de colonización, que puede ser siempre o es generalmente la madre. En la sala de los recién nacidos, los neonatos también son reservorios de cualquier microorganismo o patógeno que se encuentre, ya sea en el tracto genital materno o a nivel de la unidad hospitalaria. Otro punto importante dentro de estos principios es que los rangos de infección pueden variar con los cuidados que se den al bebé. Si el bebé está en una sala de recién nacidos de alojamiento conjunto que no tenga ningún problema, el riesgo de desarrollo de sepsis es de 0.3 al 7%. Sin embargo, si ese bebé ingresa a una unidad de cuidados intensivos neonatales por cualquier otra cosa que no sea sepsis, su riesgo de desarrollo de sepsis va del 3.2 hasta el 39.8%, ¿no? Y todo esto pues tiene que ver con los antecedentes o factores de riesgo ya referidos anteriormente, ¿no? Por los procedimientos, por la multiinvasión, por pues el contacto con otros pacientes, etcétera. La que sigue, por favor. Bien, dentro de las características de la transmisión de infecciones en la unidad de cuidados intensivos neonatales, está la colonización propia de la sala, que aquí es muy importante que ustedes reconozcan en sus unidades cuando vayan a su internado si ya tienen documentado o conocido algún microorganismo, ¿no? Porque eso les va a permitir hacer el ejercicio clínico. Si bien cuando sean ustedes internos no van a ir a hacer un diagnóstico, pero si ustedes ya conocen la microbiota intrahospitalaria, pues ya van a poder saber que ese bebé con toda seguridad tiene infección por ese microorganismo, ¿no? Entonces, es una colonización conocida, por ejemplo, en el caso de la unidad donde yo trabajo, que es el Hospital General Pachuca, que tienen problema con la Klebsiella pneumoniae oxytoca, pues entonces ya sabemos que cuando un bebé pues tiene algún desarrollo de sepsis, pues ya sabemos por qué microorganismo es, ¿no? Si tiene o es en fase temprana, pues tendré que relacionar
las bacterias que el bebé pueda adquirir a través del contacto materno. Generalmente en las salas de neonatología son microorganismos resistentes y los que vayan a ir a hacer su internado al Hospital General van a poder ver las sensibilidades, véanlas para que ustedes digan, me acuerdo que la doctora nos dijo, pues es multiresistente, ¿no? Ya no tiene una sensibilidad común, por ejemplo, una Klebsiella adquirida por la vía perinatal a través de la madre generalmente es multisensible, pero cuando ya es intrahospitalaria, pues ha adquirido resistencias a los fármacos principales que son habitualmente betalactámicos, ¿no? Que son productores entonces de betalactamasas de espectro extendido que condiciona su resistencia superior y eso hace pues que sea más complicado. No olvidar que pues los recién nacidos son reservorios para la microbiota endémica de las ucines y que pues generalmente el contacto con manos contaminadas son las que presentan o reflejan un problema. Y aquí les comentaré, por ejemplo, tenemos 3 pisos en el Hospital General, ¿no? En el primer piso está la UCIN, la UTIN, el CAI y el crecimiento y desarrollo del lado derecho. Del lado izquierdo está ginecología, piso de mujeres encamadas. En segundo piso está del lado derecho la UCIN, del lado izquierdo traumatología y ortopedia adultos. Y arriba en tercer piso está el piso de escolares pediatría, lactantes pediatría y la terapia intensiva pediátrica. Entonces, tenemos un brote por Klebsiella. Los médicos y las enfermeras no se mueven de piso, no cambiamos, toda la vida estamos asignados a un solo espacio. Los residentes y los internos van, suben, bajan, vienen, van, deshacen, pero los únicos que se infectan son los neonatos. Las mamás de piso de ginecología no se infectan y tampoco se infectan los adultos de traumatología y ortopedia. Los únicos que se infectan son los neonatos de los pisos de pediatría. Entonces, ¿quién contagia a los niños? A ver, es pregunta. Los residentes, ¿verdad? Muy bien. Entonces, los residentes, por supuesto, de pediatría son los que andan llevando, subiendo y trayendo los microbios, ¿no? Entonces, porque, vean, es el contacto de manos. Las manos contaminadas son las que infectan a los bebés, porque si la bacteria volara, estuviera en las tomas, en el agua, en los jabones, pues las mujeres de ginecología y los hombres adultos y mujeres adultas de traumatología y ortopedia, pues también estarían enfermas, ¿verdad? Y no están, solamente los recién nacidos. Entonces, ¿quiénes van y vienen? Pues los residentes. Entonces, bueno, aquí en este punto es muy importante pues el lavado de manos. La que sigue, por favor. Estos son los microorganismos que generalmente se asocian a una sepsis de tipo asociada a los cuidados de la salud. Vean, son distintos a los que decíamos, algunos, ¿no? Son distintos a los que decíamos que son asociados a la madre. Se los voy a recordar. Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Streptococcus agalactiae o Streptococcus del grupo B, es el mismo. Listeria monocitógenes. Esas son las bacterias asociadas a la mamá, al tracto genital. Algunos se comparten, ¿verdad? Como el Streptococcus coagulasa negativo, la Klebsiella y la E. coli, pero hay otros como el Enterobacter, el Staphylococcus aureus, algunas especies de enterococos, la Pseudomonas aeruginosa, el Acinetobacter, ¿no? Que hasta ahorita el general no tiene problema con el Acinetobacter, pero el ISTE sí. El ISSSTE ya está teniendo problemas, no en la UCIN propiamente, pero sí en el hospital como tal, ya está teniendo desarrollos o crecimientos de Acinetobacter. Entonces, pues estas son generalmente de índole intrahospitalario por completo. La que sigue, por favor. Gracias. Bueno, hay criterios que nos van a servir para establecer el diagnóstico. Hay algunos diagnósticos que ustedes van a ver que diga sepsis clínica sin desarrollo por no desarrollo bacteriano o sepsis clínica nada más. El paciente puede tener sepsis clínica, es decir, no documento el microorganismo por cultivo.
pero el paciente tiene datos clínicos de sepsis, ¿no? Entonces, las variables clínicas son la alteración sistémica, la letargia o alteración del estado mental también, la hiper o hipoglicemia, que ya les había comentado hace un ratito, o sea, son dos criterios. Las disglicemias son criterios clínicos de sepsis. La intolerancia a la vía oral, el rechazo a la vía oral, evidentemente el aspecto, ¿no? El aspecto físico del paciente, que tenga un aspecto terroso, pálido o de cianosis, pues todo eso condiciona. Las pausas respiratorias, las apneas, todo ese tipo de cosas son factores que nos permiten clínicamente establecer un diagnóstico de sepsis. También hay variables que son hemodinámicas, ¿no? Cuando ya un paciente tiene un estadio más avanzado o no hice el reconocimiento temprano de esas variables clínicas y metabólicas, que es la presión arterial abajo 2 desviaciones estándar para la edad, que eso también hay tablas por edad, semanas de edad gestacional. No nos las vamos a aprender de memoria, pero descárguenlas porque es muy interesante que cuando ustedes roten por pediatría, tengan todas sus escalas en su celular, porque eso les va a ayudar a ustedes a reforzar el aprendizaje de pediatría, ¿no? No hacer el interno que lleva y trae la sangre, el interno que lleva y sube la solicitud para que la firme el adscrito, sino hacer una intervención o algo que me permita a mí como interno recordar, aprender, hacer estas percentilas. Va a haber quien diga, yo odio la pediatría, pero pues, oh sorpresa, cuando salgan van a ver niños también. Entonces, es muy importante que ustedes tengan esas gráficas, que las sepan usar y que sobre todo cuando estén cursando o rotando por ese servicio, pues no, les digo, no sean el interno que lleva y trae la muestra, que lleva y trae el café, que lleva y trae la pizza, sino el interno que sabe hacer una intervención o por qué lo está haciendo, ¿no? Y bueno, esas tablitas son las que nos van a ayudar para ver cómo es que se encuentra nuestro paciente. La que sigue, por favor. Las variables de perfusión tisular, que ya hablábamos de estas variables de perfusión, que es el llenado capilar retardado o el aspecto moteado marmoleado, que también podemos verlo, ¿no? Como bien veíamos en la fotito de la piernita del bebé. También pues tenemos las pruebas directas, que son generalmente los hemocultivos, el cual pues se prefiere que sea de una vena periférica. Si el paciente tiene catéter, sí podemos tomar del catéter la muestra, pero tendrá que ser pareada. ¿Qué es una muestra pareada? Tomo hemocultivo periférico y tomo de catéter, porque hay también infecciones asociadas a los dispositivos, ¿no? También hay infecciones asociadas a catéter. Entonces, ¿cómo voy a saber qué es del catéter o qué está asociada al catéter? Pues tomando una muestra simultánea o pareada de la vía periférica y la vía central, es decir, del catéter y de la venita periférica. Generalmente, pues se puede rescatar hasta en el 98% de los casos dentro de las primeras 72 horas de la sepsis al microorganismo, o es una buena recuperación. También está indicada la punción lumbar, generalmente si el paciente tiene datos de convulsiones, de fontanela bombada, de fontanela tensa, de hipomovilidad, es decir, que esté muy hipoactivo el paciente, pues está indicado hacer una punción lumbar. También las muestras de urocultivo, puede ser por sondeo, por punción suprapúbica o por chorro medio, pero pues es a veces difícil tomar por chorro medio porque si el paciente está séptico, pues va a tener volúmenes urinarios bajos. Entonces, en este punto, pues es importante que el paciente tenga una sondita para poder cuantificar su uresis. También hacemos coprocultivo o cultivo de cualquier foco sospechoso, ¿no? Si tenemos a lo mejor secreción a nivel del cordón umbilical o una onfalitis, hacemos un aseo muy bien en ese ombligo y ya una vez que hagamos el aseo, tomamos cultivo o muestreo con un hisopo para poder encontrarlo, ¿no? Si el paciente hizo un derrame, pues una punción del derrame y obviamente cultivo de ese derrame. Tenemos otras pruebas que son pruebas indirectas, que nada más nos van a decir si hay algún proceso, alguna respuesta inflamatoria. Dentro de la biometría hemática podemos tener leucocitosis o leucopenia y vean la leucocitosis. Son leucocitos arriba de 30,000 porque un bebé normalmente tiene muchos leucocitos, bueno, un recién nacido. La neutropenia, que es habitualmente menos de 2,000 neutrófilos por mililitro, neutrófilos totales,
Hacemos también las bandas, más del 0.2% de las bandas en el índice de bandemia, que es neutrófilos contra bandas, y las bandas totales también tienen que ser de más de 500 por milímetro cúbico, y la trombocitopenia que hablábamos, ¿no? Menos de 100,000 plaquetas. Y van a ver, pues las biometrías hemáticas, es más fácil los que vayan a ser internos del general que vean luego bebés con 5,000 plaquetas, con 4,000 plaquetas, con 3,000 plaquetas, pues esos bebés también sépticos, ¿no? Los reactantes de fase aguda, la BCG y la PCR son indirectos, nos van a hablar de un proceso inflamatorio, que si tenemos otros criterios de sepsis, pues van a estar reactivos, pues esto es secundario al proceso infeccioso, ¿no? Otra prueba que no está aquí como reactante de fase aguda es la procalcitonina. La procalcitonina es más específica de infecciones bacterianas, entonces puedo pedir la procalcitonina. Si esta está positiva, pues hablará más de procesos infecciosos de tipo bacteriano. Y dentro de los exámenes complementarios tenemos los electrolitos séricos, que puede haber alteración, cualquiera, hipernatremia, hiponatremia, hipercalemia, hipocalemia, hipercalcemia, hipocalcemia, cualquier tipo en magnesio, cualquier alteración puede haber como consecuencia pues del proceso séptico. La glucosa, que ya vimos que puede estar alta o baja. En la gasometría arterial podemos encontrar hipoxemia, hiperlactatemia, o sea, el lactato va a estar elevado, sobre todo en procesos sépticos. Y la acidosis, ¿no? Metabólica puede ser, o respiratoria si es que se asocia a algún proceso ventilatorio. Hiperbilirrubinemia, porque responde al proceso séptico, y pues alteración de las pruebas renales con insuficiencia renal aguda de tipo prerrenal, y también a nivel hepático vamos a encontrar elevación de las enzimas hepáticas, ¿no? Por hepatitis reactiva al proceso séptico. Puedo solicitar también exámenes de gabinete, la tele de tórax, que puede tener un problema pues a nivel de la radiografía con infiltrado, que puede ser el infiltrado, pues como lo vimos en una taquipnea transitoria, como en una enfermedad de membrana hialina, que vemos que es muy parecido, ¿no? Radiografía de abdomen, cuando sospecho también que el problema o que la sepsis también se origine a nivel abdominal. Y pues aquí también podríamos incluir, decíamos, la punción lumbar, sobre todo en aquellos neonatos que presentan alguna alteración a nivel del sistema nervioso. La que sigue, por favor. Es importante que en bebecitos, la que sigue, en bebecitos que tienen algún factor de riesgo, sea personal o materno, de desarrollo de sepsis, se haga una biometría hemática, sobre todo dentro de las primeras 4 a 8 horas del nacimiento, ¿no? O sea, si es un bebé con factor de riesgo, se pasa a una UCIREN, a una intermedia, y se solicita su biometría hemática dentro de este periodo de tiempo. No me espero hasta que el bebé esté todo séptico y verdoso, sino de forma temprana me adelanto y le pido su biometría hemática. La biometría hemática como tal no tiene una alta sensibilidad, al contrario es de baja sensibilidad, porque pues no, en realidad no me dice que haya o no una sepsis, pero sí me va a permitir identificar que el bebé, si tiene algún factor de riesgo, pueda haber que haya cambios en su hemograma. Pues puede haber leucopenia, decíamos, cuando ya hay un problema muy importante o de sepsis avanzada, podemos encontrar al paciente con leucopenia. Y en la relación dentro de los neutrófilos totales, pues puede estar este radio mayor a 0.25, que esto hablaría de que el paciente pues sí tiene una predisposición importante a sepsis. Y también la trombocitopenia, ¿no? Las plaquetas nos van a ayudar a predecir si ese paciente tiene un proceso séptico o no, pero no son muy útiles para poder seguir el curso clínico de la infección o la respuesta clínica al antibiótico, porque aún a pesar de los días, pues las plaquetas pueden presentarse todavía bajas, aunque vamos a pensar, si hoy tengo 15,000 plaquetas y le tomo un control de biometría hemática y ahora tiene 2,000 plaquetas, pues evidentemente ese paciente no va bien, ¿no? La que sigue. Hay algunos biomarcadores que no se piden como de rutina, pero que son las interleucinas. Para sepsis neonatal temprana es muy importante ver el marcador de interleucina 6, y también pues esto nos va a permitir saber si un paciente tiene
o no tiene riesgo de presentar sepsis severa, y si lo asociamos a la PCR, pues esto va a ser de más ayuda que si te las tenemos por separada, la pura interleucina o la PCR. Esas se pueden realizar también dentro de las primeras 4 a 8 horas del nacimiento, y si están altas y el paciente tiene una respuesta clínica buena, ya no se repiten otra vez. Si están normales y el paciente tiene una respuesta clínica deficiente, pues sí se tienen que volver a hacer. La que sigue. Esa es la PCR, que también se puede hacer dentro de las primeras 24 horas de que se sospecha de una sepsis, y puedo solicitar un control a las 72 horas. Esto sí me va a permitir ver este marcador si hay una mejoría, ¿no? Respecto a al curso clínico del tratamiento. Es decíamos, es un tratamiento de fase aguda que no es directo de ninguna infección en particular, sino que es en general, pero nos va a permitir poder ver si el paciente lleva un buen curso en su tratamiento, un marcador generalmente del tratamiento, aunque en la sepsis tardía no es de tanta utilidad, ya que la PCR no disminuye con el tiempo, ¿no? Esa tarda un poquito más. Entonces, bueno, podemos ver igual lo mismo que veíamos en el marcador anterior. Si el paciente tiene una PCR alta y lleva un curso clínico favorable, a las 72 horas le tomo otra PCR y ya está bien, pues es satisfactorio, ¿no? Pero si tengo una sepsis neonatal tardía, aunque yo tengo una PCR que está alterada, ya no le voy a pedir más marcadores si es una sepsis neonatal tardía, porque por lo regular me voy a encontrar el mismo resultado. La que sigue, por favor. Dentro de la la anterior, dentro de la procalcitonina, está ahí mal, es procalcitonina, no procalcitonina, procalcitonina. Esta se va a elevar generalmente de forma fisiológica en las primeras 48 horas de vida, y después pues va a descender hasta 0.5 o negativa, que es sus valores normales, de tal manera que, a diferencia de la PCR, no va a tener mucha utilidad en la sepsis neonatal temprana, pero sí es un marcador útil en la sepsis neonatal tardía, ¿no? Y esta sí se asocia, si está alta, sí se asocia a procesos de tipo bacteriano. La que sigue. Dentro de la que sigue es la punción lumbar, que es otro método también que utilizamos. Habíamos referido que dentro de esto, pues tenemos la meningitis, que es como un proceso que nos va a permitir identificar el paciente que tiene fontanela bombada, que tiene crisis convulsivas, que tiene hipoactividad, letargia, débil succión. Todos estos pacientes, pues vamos a sospechar en una meningitis, y vean el porcentaje, ¿no? Cuando un paciente tiene sepsis, hasta un 15% va a tener también compromiso a nivel del sistema nervioso central. Y si el paciente ya tiene aparte datos de hipoactividad, pues en un hemocultivo positivo, el 2.5% de estos pacientes también se asocia a esta positividad. El mismo resultado que yo obtengo a través de un hemocultivo positivo, voy a obtenerlo a nivel del cultivo de líquido cefalorraquídeo. Casi nunca los pacientes que tienen sepsis neonatal temprana van a tener afección al sistema nervioso, y casi todos los que tienen sepsis neonatal tardía van a presentar también una neuroinfección. Sobre todo quienes, pues los recién nacidos con algún antecedente importante como la prematurez, la asfixia, o bien pacientes multiinvadidos, pues son los que pueden presentar también este detalle. Aquí tenemos el resultado de las meningitis. También ahorita les voy a comentar al respecto de los marcadores. Por ejemplo, un recién nacido pues va a tener unos leucocitos a lo mejor presentes, pero que no superen los 1000 o los 10,000, porque si superan los 1000 o los 10,000, ya estaríamos hablando de una meningitis de tipo bacteriana. Y en el caso de las virales, pues no superaríamos los 500, ¿no? Eso es general como en los adultos. A nivel de las proteínas, nuestros bebés sí tienen muchas proteínas, ¿no? A recordar que las proteínas en una meningitis viral pueden estar normales o presentes, pero en los neonatos están altas. Entre más prematuro sea nuestro bebé,
más proteínas va a tener. El líquido de un recién nacido es xantocrómico, es de color amarillento. Eso es normal porque todavía no hay un cierre completo de la barrera hematoencefálica, de manera tal que permite pasar moléculas de alto peso y por eso es de color xantocrómico, ¿no? O sea, amarillento. En un líquido cefalorraquídeo en un adulto es agua de roca, pero en un neonato, sobre todo prematuro, es xantocrómico. Entonces, aquí también hay tablitas para que podamos saber si nuestro bebé tiene elevación de sus proteínas o no. Y eso ahí lo vamos a cuantificar o a percentilar. Pero pues son los marcadores que no cambian en realidad mucho con los adultos, a excepción de ese tema de las proteínas. Las funciones lumbares, al igual que en los adultos, pues van a estar contraindicados en pacientes que tengan alguna discrasia sanguínea, como alteraciones en los tiempos de la coagulación, alteraciones en las plaquetas, que tengan datos de hipertensión intracraneana, bebés que tengan defectos en el sitio de la toma de la punción lumbar, como mielomeningocele o alguna espina bífida oculta o algún detalle que tengan a nivel lumbar, pues están contraindicadas. ¿Qué se hace en tal caso? Pues en tal caso lo que se hace es dar tratamiento como si fuera una neuroinfección. La que sigue, por favor. Dentro de las conclusiones de este apartado, pues es importante recordar que tengo que tomar cultivo antes de iniciar los antibióticos, casi como en todos los datos de sepsis. Se toma dentro de la primera hora de iniciado el proceso infeccioso, lo que se llamaría hora dorada en oncología, también lo tengo que llevar a neonatología, y dentro de la primera hora de identificación de una sepsis tendremos que tomar un hemocultivo, biometría hemática. La interleucina, no olvidar que la puedo solicitar entre la cuarta y la octava hora de vida. La PCR a las 24 horas de la sospecha clínica o dentro de las 24 horas de la sospecha clínica y un control a las 72 horas de iniciado el tratamiento. La procalcitonina, recordar que no es de utilidad en las primeras horas, sino hasta las 72 horas de vida, porque de manera natural sube la procalcitonina en las primeras horas de nacimiento. Y tengo que pedir un cultivo dentro de la primera hora, que es el punto número 1, pero el segundo cultivo lo voy a solicitar solo si el primero es positivo. Si el primero no es positivo y el paciente lleva una evolución clínica favorable, no le pido control de hemocultivo porque el primero es negativo y el paciente va bien. Pero si el primero es negativo y el paciente va mal, sí puedo pedirle un segundo cultivo, ¿no? Solamente que el paciente vaya mal, para poder, pues, como dice aquí, rotar antibióticos. O sea, en caso de que requiera una secuenciación antimicrobiana, pues sí lo pido. Y también, bueno, puedo pedir otros cultivos o la misma punción lumbar en caso de que el paciente presente alguna manifestación. La que sigue, por favor. Dentro del tratamiento de la sepsis neonatal, pues lo importante es sí el manejo antimicrobiano, pero también el soporte que yo le tengo que administrar a mi bebé. Es el ambiente térmico neutro en su cuna de calor radiante, que no presente fiebre ni hipotermia, mantener una adecuada saturación de oxígeno. Todo esto lo voy a hacer pues con la cuna de calor radiante, proporciono el calor suficiente o necesario. O apago la incubadora si es que tiene fiebre, ¿no? La oxigenación dependerá mucho de lo que requiera el paciente. Puede ser que requiera puntas nasales, casco cefálico, nebulizador continuo, CPAP, CIPAP, alto flujo, ventilación traqueal, en fin, ¿no? Pero esto me tiene que permitir mantener una saturación entre el 90 y 95%. El aporte calórico, es decir, la nutrición, sí se pide que el bebé tenga estimulación enteral con una sondita en la que se ponga 1 mililitro para todo el día, pero la idea es estimular, o bien, por lo menos, que se tengan de 4 a 6 miligramos por kilogramo minuto de glucosa, sabemos al 10%, ¿no? Esto ya lo habíamos visto. Mantener el balance hídrico neutro, es decir, que no tenga mucha recarga de líquidos, pero que tampoco le falten líquidos. Mantener un equilibrio ácido básico en el caso de aquellos pacientes que estén intubados. Monitorizar la evolución de los signos vitales. Generalmente se les toman por hora cuando los pacientes están en la UCI. Y también la glucosa por lo menos una vez al día, pero cuando el paciente está en un episodio importante de sepsis, se solicita que se tome o que tenga disglicemias, es decir,
que esté hipoglicémico, hiperglicémico, se le pide por lo menos por turno, ¿no? No puedo dejar a un paciente con hipoglicemia todo el día, necesito ir viendo cómo va mejorando a los cambios que yo le esté proporcionando. Y también pues el monitor de la función renal. La que sigue, por favor. Dentro del tratamiento empírico, pues aquí el tratamiento neonatal o de la sepsis neonatal, se basa en el uso de antibióticos, sobre todo de amplio espectro, cuando estoy hablando de que se trata de una infección asociada a los cuidados de la salud. Cuando no, pues los ajustamos según el perfil epidemiológico o la condición del paciente o también los antecedentes maternos. Tengo que ver dentro de la terapia antimicrobiana, pues cuál es la que va a ser de mayor utilidad para el paciente. No es una receta siempre para todos la misma, ¿no? Tengo que ver cuáles son los antecedentes porque pues necesito iniciar antibióticos correctos o adecuados para cada tipo de caso. Es importante que se inicien de manera oportuna dentro de la primera hora de detectados los datos clínicos de sepsis para que pueda ser de utilidad. La que sigue. En una sepsis neonatal temprana, el tratamiento es para microorganismos, dijimos, casi siempre propios de la madre. Para eso, el tratamiento casi siempre es ampicilina más un aminoglucósido que puede ser amicacina o gentamicina. En los que vayan a hacer el internado en el Hospital General, van a ver que todos los bebés que suben ausin, autin, van a subir con ampiamica, con antibióticos ampiamica. ¿Por qué? Ellos usan más amicacina, ¿no? Algunos, y también en el DIF van a ver que casi todos tienen ampiamica, porque son microorganismos que yo quiero cubrir, no de índole intrahospitalario. Si sospecho que el bebé tenga meningitis, la amicacina puede ser que no penetre también el sistema nervioso central. Entonces puedo darle ampicilina a dosis alta para sistema nervioso central, más una cefalosporina de tercera generación. Ahí dice aminoglucósido, pero está mal. Es más una cefalosporina de tercera generación, que es la cefotaxima, ¿no? Voy a cambiar a ampicilina más cefotaxima, porque el aminoglucósido no penetra muy bonito el sistema nervioso central. Entonces ahí cámbienle y pónganle ampicilina más cefotaxima. Es cefalosporina de tercera generación, pero la ceftriaxona no se puede utilizar en neonatos porque causa hiperbilirrubinemia. Entonces, por eso es ampicilina a dosis altas para sistema nervioso central o dosis meningia más cefotaxima. En pacientes que tengan una meningitis de inicio tardío, estamos hablando que son pacientes ya con alguna patología o algún microorganismo intrahospitalario. Generalmente son bacterias que ya son resistentes a esas cefalosporinas. Por eso es que ya entran los carbapenémicos como el meropenem. Y también en pacientes con otras infecciones asociadas a los cuidados de la salud, podría utilizar piperacilina tazobactam, que es un beta-lactámico con acción antiseudomonas, que el tazobactam, recordar que es un inhibidor de beta-lactamasas, que puede ser de utilidad. Esto lo asociamos a un aminoglucósido. La que sigue puede ser ampiogenta, hay algunos pacientes que puedo dar una terapia ya específica, ¿no? Pacientes que ya tengan un reporte en cultivo de un estafilococcus que sea sensible, sin que tenga compromiso del sistema nervioso central, podríamos utilizar oxacilina, pero en México ya tiene ratito que no hay dicloxaib. Entonces podemos usar clindamicina, ¿no? Como opción, que es una lincosamida, siempre y cuando no sea sistema nervioso central. Si el estafilococcus es resistente o afecta al sistema nervioso central, voy a utilizar un glicopéptido como la vancomicina. Si tengo un estafilococcus coagulasa negativo, es decir, son generalmente coagulasas negativos, vancomicina vamos a utilizar. Y si tenemos bacilos gram negativos resistentes, pues podemos comenzar con un carbapenémico que puede ser secuenciado o prolongado, digamos, prolongar el esquema antibiótico a otros tipos de antimicrobianos como la colistina, por ejemplo. No podemos utilizar quinolonas porque están contraindicadas en el periodo neonatal. ¿Las hemos utilizado? Sí.
Sí, como la levofloxacino, la moxifloxacino, sí las hemos utilizado, pero solamente en pacientes que no han respondido satisfactoriamente a la colistina o al meropenem. Actualmente, si voy a secuenciar el meropenem o voy a ponerle otro antibiótico a un paciente que no tiene una buena respuesta, vamos a ponerle meropenem más colistimetato o colistina, que pues es una polimixina, ¿no? Este último antibiótico. Con los que vayan a ser internados en el Hospital General van a ver el uso de colistina, ¿no? De colistimetato en las salas de UCIN, porque tienen una Klebsiella que es multiresistente. Si se tratara de Acinetobacter baumannii, que igual yo hablábamos hace un ratito de este microorganismo, lo ideal es poner tigeciclina, que en los neonatos sí se puede, ¿no? Puedo poner meropenem y tigeciclina. La que sigue, por favor. La duración del tratamiento va a depender mucho del tipo de microorganismo aislado, pero habitualmente en una sepsis clínica en la cual no tengo documentación del microorganismo, si la evolución es buena con el antibiótico empírico que yo le puse, voy a tratarlo de 7 a 10 días. Si el cultivo es positivo, dependiendo del microorganismo, pero es un intermedio entre 14 días, pero si es Escherichia coli, va por 21 días, ¿no? Si es Klebsiella, Streptococcus, Agalactiae, Staphylococcus, coagulasa negativo, pues 14 días. Pero si es Escherichia coli, dijimos 21 días. Si es meningitis, también tengo que dar el antibiótico 2 semanas después de que el cultivo, el líquido cefalorraquídeo ya dé negativo, ¿no? Entonces tengo que repetir una punción lumbar para ver que el paciente esté ya sin desarrollo. O bien, si la evolución clínica es buena, no lo vuelvo a puncionar, pero por lo regular el tratamiento es por 21 días. Si es un bacilo gram negativo, son 3 semanas. Y si es un coco gram positivo, 2 semanas, ¿no? De tratamiento. Generalmente son 21 días, de 14 a 21 días. Y si la infección está a nivel de las articulaciones o a nivel de hueso, el tratamiento se da por 4 o 6 semanas, ¿no? Entonces son estimados que nos van a servir para poder identificar. La que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos un artículo donde también nos habla de algunos puntos importantes, que solamente lo interesante de estos son las key points, donde pues nos habla de la sepsis neonatal tardía, ¿no? Que puede ocurrir después de las 72 horas del nacimiento y que generalmente puede ser causado por bacterias, por hongos, por virus o por parásitos. Entonces es importante no solamente considerar las bacterias, sino que puede haber otros agentes microbianos. Por lo tanto, tengo que ver todos los antecedentes que giran alrededor de ese bebé, ¿no? También, pues, los bebés pueden, o los patógenos pueden causar en nuestros bebés infecciones que van a ser variadas o que pueden ser, son varios tipos de infecciones de acuerdo a la edad gestacional y a los factores sociodemográficos. Entonces, es importante identificar esto, ¿no? También es muy importante, pues, que tengo que incluir dentro de el episodio de evaluación, eh, muestras de sangre, muestras de orina, muestras de líquido cefalorraquídeo, que me permitan establecer cultivos que puedan identificar a la bacteria, ¿no? Pero también tengo que sospechar dentro de los agentes no bacterianos, incluir pues serologías o estudios que me permitan cuantificar o identificar estos microorganismos, que pueden ser serologías de tipo PCR, Western blot, ELISAs, dependiendo, ¿no? O sea, no nada más encuadrarme o enfocarme que todo es de tipo infeccioso. Y otro punto importante en pues es el tratamiento empírico con antimicrobianos, que generalmente pues han mostrado una buena respuesta y que ya una vez aislado en el cultivo pueda reorientar la terapia, ¿no? Sería prohibido, yo tengo ampiamica, pero sería prohibido continuar con ampiamica si dentro del desarrollo ya tengo a lo mejor un Enterococcus fecalis. Pues ya no voy a quitar, le voy a quitar el aminoglucósido porque ya no tiene nada que hacer ahí, ¿no? Entonces hay que reorientar la terapia cuando ya tengo un cultivo positivo. Si no tengo cultivos positivos, pues continúo con el mismo tratamiento. La que sigue, por favor. Bueno, es la misma, pero ya está, gracias, sí, es la misma. Pero está, ya en español.
Listo. Hasta ahí, ¿dudas, muchachos? Doctora, entonces la ampicilina más la amicacina se utiliza cuando es sepsis, pero no se sospecha que sea microorganismo intrahospitalario, sino... Así es, Ok, sí. sí, nada más. Sino que tenga factores maternos, ¿no? Asociados. Ok. Y ya, si es intrahospitalario, ya recambiamos por cefotaxima, ¿verdad? Cefotaxima, ponemos ampicilina, cefotaxima, si creo que está involucrado sistema nervioso central, Ok, meningitis. Si crees que es intrahospitalario, nunca se olviden de los estafilococos. Tengo que poner cefotaxima para bacilos gram negativos, más vancomicina para cocos gram positivos, para estafilococos. ok, doctora. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta, doctora. ¿Hasta qué ¿Sí? semana sacaría el examen? Pues yo creo que hasta ¿no? ¿Hasta este? Sí. Ok. Nos faltó como que agregar lactancia materna, pero ya lo dejamos para el otro. Ahora, la pregunta obligada es ¿cuándo haríamos el examen? Bueno, recuerdo que usted en la primer clase nos dijo que iba a ser el 14 de agosto, o sea, el Ajá. jueves. Ujú. Entonces, no sé si quiera, bueno, si respetemos esa fecha o Sí, como está usted nos bien, diga. no tengo problema. Nada más me avisan la hora para que yo pida el auditorio, porque son varios de ustedes. Ok, entonces sería el jueves 14. Pues yo creo que como en la tarde, doctora, pero nos ponemos de acuerdo, Indire y yo, Ok, perfecto. ajá, para Sí, cuadrar el horario. muy bien. Bueno, sí, doctora, Bueno, muchas gracias. gracias. Cuídense mucho. Igualmente. Bye.